Muy buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un enorme placer presentar en esta oportunidad a la nueva vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, cargo para el cual fue designado por la Asamblea de Socios en el mes de mayo. Eh, Carol es una economista muy destacada, costarricense, pero que vive en Chile. Es académica del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en temas vinculados a la seguridad social. Es así como fue directora de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social de Chile, asesora de estudios de FIAP, estuvo con nosotros algunos años y además ha sido consultora en temas relacionados con pensiones para el sector privado, policymakers y para organismos internacionales. Carol académicamente es doctora en economía en la Universidad de Oxford, Master of Science en la Economía en la Universidad de Essex, también del Reino Unido, y magíster en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su pregrado lo obtuvo en la Universidad de Costa Rica. Yo a raíz de un cambio que se hizo en el gobierno corporativo de FIAP, en el sentido de que el presidente a partir de fines de este año va a ser rotativo entre los presidentes de las asociaciones afiliadas, creímos necesario designar una persona de la categoría de Carol para que asumiera la vicepresidencia y mantuviera una vicepresidencia ejecutiva y mantuviera una visión global sobre el tema. Para mí, reitero, es un gran placer, trabajamos con ella, conocemos su capacidad, su personalidad y estamos seguros de que va a ser un gran papel, Carol, como vicepresidenta. En esta oportunidad, junto con presentarla, vamos a aprovechar de que nos dé una pequeña charla sobre los mecanismos para la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social. Muchas de las críticas a los sistemas de pensiones y a los niveles de las pensiones que otorgan tratan de buscar razones que son completamente ajenas a lo que de verdad está ocurriendo. Por eso creemos que es muy importante ver y estudiar la informalidad, porque sin lugar a dudas es la razón principal por la cual las pensiones a veces no responden a las expectativas que tienen los afiliados. Sin más, yo quiero reiterar a la Carol nuestra bienvenida, nuestras felicitaciones y adelante para que inicie su charla. Adelante, Carol. Muchísimas gracias, Guillermo, por tan cálida bienvenida. Y bueno, también agradecerles a todos los que se están conectando el día de hoy, sacar el tiempo de sus agendas, que yo sé que son muy apretadas. Así que en el día de hoy yo voy a hacer bastante breve mi presentación para dar espacio para que al final puedan ustedes enviarme sus preguntas a través del chat que está habilitado. Quiero nuevamente agradecer a FIAP por la oportunidad que me entrega de asumir esta vicepresidencia ejecutiva. Para mí es un gran desafío, pero también un gran honor poder continuar trabajando en el mejoramiento de las pensiones de nuestros adultos mayores, ahora desde una perspectiva más regional, ya lo venía haciendo desde una perspectiva un poco más local. Así que es un gran desafío que tomo con mucha responsabilidad, pensando en el bienestar de las personas por sobre todo. Como bien dijo Guillermo, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre mecanismos para la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social, porque todos quienes trabajamos en temas de pensiones y de seguridad social no podemos quedarnos ajenos a la situación de los trabajadores informales. Estos trabajadores no solamente están desprotegidos durante toda su vida laboral de la red de protección que existe para ellos a través de seguros de desempleo, protección de la maternidad, enfermedad, etcétera, sino que además los condenamos a que en su vida pasiva, es decir, una vez que jubilen, terminen prácticamente en la pobreza porque no van a poder autofinanciar una pensión suficiente, a menos de que en el mejor de los casos tengan acceso a una pensión solidaria si es que en sus países existe un mecanismo como este. Entonces, el día de hoy yo voy a organizar mi presentación en 3 partes. En una primera parte voy a conversar muy brevemente sobre la situación de la informalidad en la región. Luego les voy a explicar brevemente cuáles son los efectos que tiene la informalidad sobre las pensiones. Creo que todos ya las conocemos, pero igual es bueno recalcarlo. Y finalmente entraré de lleno en lo que nos convoca, que es cómo, qué ideas vengo yo como a sugerir. En verdad, estas son ideas antiguas de muchos autores, es una recopilación, pero que creo que son buenas ideas, buenas prácticas que podemos poner en ejecución para darle mejores oportunidades a estos trabajadores. Lo primero que hay que decir es que nuestra región, espérenme un poquito porque acá tengo algo que me está tapando, pero lo voy a ver. Todos ven bien mi pantalla, ¿cierto, Guillermo? Dame así si la ves bien. Sí. Sí, perfecto. América Latina es la segunda región del mundo con mayor informalidad laboral. Y en este mapita lo que vemos es que en América Latina los países están con niveles de informalidad más o menos que van desde el 50 más o menos hasta el 89% con algunas excepciones, solamente superado por África subsahariana. En promedio, en América Latina, la informalidad es del 44%, lo cual obviamente nos tiene que llamar a preocuparnos. Sin embargo, ahí, perdón. Cuando vemos qué porcentaje representa la informalidad del PIB, es decir, qué tan importante es esta economía informal en el Producto Interno Bruto, lo que vemos, y quiero que se fijen por favor en la barrita verde, es que América Latina está prácticamente igual a el nivel del África subsahariana. Es decir, que nuestras economías informales, si bien concentran menos trabajadores que lo que hace en África, es un sector económicamente muy importante que está concentrando más o menos el 32% del Producto Interno Bruto. Esta cifra es muy por sobre lo que observamos en el promedio de los países de la OECD, donde esta es de alrededor del 15%, es decir, estamos duplicando la proporción de la OCDE. Y de nuevo, esto nos tiene que llamar a preocuparnos de la situación de estos trabajadores. Este dato podría ser incluso peor porque si ustedes ven, está hasta el 2017 y lo que hemos observado es que post pandemia hemos tenido un incremento sustantivo de la informalidad en la región. Más preocupante aún es cuando uno hace la apertura a nivel de país y observamos que tenemos países como Bolivia, Guatemala, por ejemplo, donde los niveles de informalidad están en torno al 80% y eso nos ubica en los niveles del África subsahariana. Entonces, para estos países la informalidad es tan grave como lo es en los países africanos. Pero no dejemos de lado, por ejemplo, países miembros de FIAP como El Salvador, donde la informalidad es de 69%, Perú, donde es del 68%, y que además estamos sumamente preocupados por la realidad del país porque recordemos que en Perú se aprobó recientemente el 7º retiro extraordinario de ahorros previsionales, lo cual prácticamente ha hecho que se vacíen las cuentas de ahorro de los trabajadores. Por el otro lado, tenemos Colombia también con una alta informalidad por sobre el 60%. Y en Colombia actualmente se está discutiendo una reforma en la cual se pretende fortalecer
al pilar de reparto que coexiste con el de capitalización individual, en el sentido de que los trabajadores con salarios por debajo de 2,3 salarios mínimos van a tener que cotizar obligatoriamente para el sistema de reparto. Y bueno, ya sabemos que dadas las características demográficas de la región, donde cada vez tenemos más adultos mayores y menos jóvenes, un modelo de reparto no es viable en nuestra región, y especialmente en un país donde más del 60% de la población no cotiza. Entonces, avanzar en esa dirección nos parece peligroso. Y hacia el final de la distribución, tenemos a países como Costa Rica, Chile y Uruguay, donde la informalidad es más baja. Este dato, nuevamente, perdón, está desactualizado, pero quería poner datos comparables, entonces usé los de la OIT. En Chile hoy día la informalidad está en 28%, y esto, aunque puede parecer que es bajo en comparación con otros países de la región, no nos puede dejar de preocupar, puesto que significa que alrededor de 1 de cada 3 trabajadores está en la informalidad, y no podemos tampoco hacernos de la vista gorda y no hacer nada. Ahora bien, todos sabemos que la informalidad es multifacética, que tiene distintos determinantes y muchas características, pero una de ellas que a mí me parece relevante destacar es el hecho de que la informalidad es muy persistente. Entonces, acá les tengo, bueno, se movieron un poco los círculos, acá les tengo un cuadrito que muestra estas son las matrices de transición entre un estado laboral a otro estado laboral. Es un estudio que se hizo para Chile utilizando datos de la encuesta de protección social, y lo que muestra es un estado inicial. Observamos al individuo en un momento T y luego lo volvemos a observar en un momento T más 1, en el futuro, por decirlo así. Entonces lo que vemos es que un trabajador que partió en la formalidad, en el estado inicial, tiene una altísima probabilidad de que siga siendo formal, más de un 82%. Sin embargo, si un trabajador parte en la informalidad, la probabilidad de que se convierta o se transforme en un trabajador formal es más baja, es solo un 42%, y tiene una más alta probabilidad de que continúe siendo informal, con un 25% de probabilidad, o bien que cambie a otros de los estados laborales, como puede ser el desempleo directamente o la inactividad. Peor aún, esta persistencia es más fuerte para los trabajadores jóvenes. Entonces acá lo que les muestro es solamente la matriz de transición desde la informalidad hacia los distintos estados laborales. Y entonces tenemos que los jóvenes, por ejemplo, entre 20 y 24 años, que en el estado original eran informales, tienen un 60% de probabilidad de seguir siendo informales. Y quienes tienen entre 25 y 29 años tienen un 72% de probabilidad de mantenerse en la informalidad. Entonces, acá hay un primer llamado de atención: los jóvenes. Necesitamos que nuestros jóvenes inicien su vida laboral en un trabajo formal, porque eso va a aumentar las probabilidades de que estos jóvenes permanezcan en la formalidad. Todo lo contrario es cierto. Si estos jóvenes inician su vida laboral en la informalidad, muy posiblemente continuarán trabajando como informales. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la informalidad? Ya se los anticipaba. Bueno, no solamente pasa que los trabajadores que están en la informalidad no tienen ingresos suficientes. Generalmente los trabajadores informales tienen ingresos salariales que son más bajos que si estuvieran en la formalidad. No tienen posibilidad de ahorrar para imprevistos, no están cotizando para tener pensiones suficientes durante su vejez, y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de vivir en la pobreza durante su vejez, y además no cuentan con el aseguramiento frente a otros riesgos que la seguridad social nos protege, como es, por ejemplo, enfermarnos, fallecer, la maternidad, perder el empleo. ¿Y cuántas de nosotras y nosotros nos hemos mirado al espejo añorando esa figura que teníamos a los 20 años, esa cara sin arrugas de hace más de 20 años atrás? Y acá, señoras y señores, la juventud no vuelve. Yo creo que el problema que la informalidad tiene
es que las consecuencias que va a tener sobre las pensiones son irremediables. Nosotros no podemos arreglar la situación de alguien que ha estado la mitad de su vida en la informalidad hacia el final de su vida. Entonces, es muy lamentable, pero es la verdad. La informalidad no va a poder revertirse, no es posible revertir las consecuencias que va a tener sobre las pensiones. Y acá de nuevo les quiero citar los resultados de un estudio. Perdónenme los amigos de otros países que mencione nuevamente un estudio de Chile, pero este estudio en verdad, si lo aplicáramos para otro país, tendríamos resultados bastante similares porque es bien homogéneo. En este estudio lo que hace la Superintendencia de Pensiones es que simula cuál sería la pensión, en este caso yo estoy tomando los resultados para un hombre con un ingreso promedio durante toda su vida, y los compara si esa persona hubiera cotizado por el 100% de su vida laboral, es decir, por 40 años, de los 25 a los 65, versus si esa persona hubiera cotizado solamente por el 60% de su vida laboral. Es decir, esta persona más o menos estuvo 16 años de su vida sin cotizar. Los resultados son bien interesantes. Primero, si esos 16 años sin cotizar son al inicio de la vida laboral, es decir, entre los 25 y los 36 años, 30 y 41 años, la laguna, o sea, si esta laguna es al inicio de la vida laboral, la pensión que la persona va a tener es 73% menor que si hubiera cotizado por el 100% de su vida laboral. Si la laguna se da a la mitad de la vida laboral, más o menos a los 35 años, la persona tendría una pensión 50% menor de la que tendría si es que cotiza por el 100% de su vida. Y si es al final de la vida, es decir, más o menos a partir de los 50, los 49 años, para ser exacto, la pensión es un 37% más baja de la que tendría si hubiera cotizado siempre. Entonces, nuevamente, acá tenemos el problema de los jóvenes. Si los jóvenes parten su vida laboral en la informalidad, la consecuencia que esto va a tener sobre su pensión futura es más grave que si cae en la informalidad en un periodo más maduro de su vida laboral. Y esto es muy lógico por la magia, como le digo yo, de los sistemas de capitalización individual, que hacen que el ahorro de las personas se capitalice, se multiplique, y por lo tanto, si yo pongo 1,000 pesos al inicio de mi vida laboral y los dejo ahí por 40 años, esos 1,000 pesos van a multiplicar mucho más que si yo pongo esos 1,000 pesos cuando tengo 64 años y solo me queda un año para jubilar. Por ello que siempre se habla que las cotizaciones al inicio de la vida laboral son muy importantes en la construcción de la pensión futura. Y ahora, ya para empezar a avanzar un poco en las propuestas que hoy quiero compartir con ustedes, les quiero contar un cuento, y no es broma. Porque cada vez que uno habla de informalidad, lee literatura, va a seminarios, etcétera, generalmente me pasa que me acuerdo mucho de un cuento que le leí a mis niños cuando eran más pequeños, y es un cuento que trata sobre la integración de personas diferentes, y el cuento se llama Por cuatro esquinitas de nada. Y este cuento, muy brevemente, lo que nos dice es que hay un grupo de circulitos, que podemos decir son niños, un grupo de circulitos que todas las tardes salen a jugar a una casa grande, pero tienen a un amiguito acá, al cuadradito, que no puede salir a jugar con ellos porque la puerta para ir al patio en el que juegan no es cuadrada, sino que es redonda. Entonces, cada vez que el cuadradito trata de cruzar, no puede cruzar. Y bueno, los circulitos, muy conscientes de la diferencia de su amigo, intentan que él también se pueda integrar al juego, intentan que se una a las tardes de juego con ellos y empiezan a pensar y a pensar y a pensar. Es muy entretenido el cuento. Los que sean papás, mamás, por favor, búsquenlo, cómprenlo. Es muy entretenido. Empiezan a pensar, a pensar, a pensar qué hacer, y hasta que se les ocurre la brillante idea de que lo que hay que hacer es cortar a Cuadradito. Cortémosle las esquinas a Cuadradito y lo metemos por la puerta. Obviamente Cuadradito se resiste a esa solución, muy doloroso. No, nadie quiere que le corten las esquinitas, ¿cierto? Entonces, Cuadradito no acepta esta propuesta de los círculos,
Y entonces los circulitos de nuevo se juntan y vuelven a pensar, 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 hasta que se dan cuenta, y acá los niños son tan inteligentes, deberíamos escucharlos más, se dan cuenta que el problema no está en cuadradito, sino que el problema es la puerta, señores. El problema está en la puerta. Y lo que hay que hacer es arreglar la puerta. Si arreglamos la puerta, cuadradito va a poder cruzar y jugar con ellos todas las tardes. ¿Por qué yo digo que este cuento me recuerda la discusión de la informalidad? Porque cuando uno habla de informalidad, ¿la solución cuál es? Formalizarlo, señores. Cortémosle las esquinas a los informales y los hacemos entrar por la puerta. Y el problema de esto es que la formalidad depende de factores cuyos efectos son a muy largo plazo. Por ejemplo, el crecimiento económico y la productividad, la principal variable que explica el nivel de formalidad de una economía. La formación de capital humano, pero tenemos que esperar 25 años a que un niño se forme y llegue a la universidad y haga un posgrado. La apertura comercial, la eficiencia tributaria, una regulación menos burocrática. Por favor, acá no me confundan. Yo creo que todas estas medidas son medidas que nuestros países deben perseguir y que deben ser nuestros objetivos de mediano y largo plazo. Estoy convencida de que ese es el camino que debemos seguir. Sin embargo, tenemos hoy un problema con personas a las que no podemos hacer esperar 20 años para entregarles una solución. Y por eso, en lugar de cortarle las esquinitas a los informales, lo que yo creo que tenemos que hacer es, igual que los círculos, abrirles la puerta, hacer que esa puerta de los sistemas de seguridad social sea más amplia para que este tipo de trabajadores también pueda ingresar. Y para eso, revisé la literatura, las experiencias internacionales y elegí 7 estrategias que creo que pueden ser muy útiles. La primera de ellas es el monotributo, porque en nuestros países ocurre una cosa que no sé si es única de la región, creo que en otros países, en otras áreas puede ser que también ocurra, y es que tenemos personas que son formales tributariamente, pero informales laboralmente. ¿Qué significa eso? Que tenemos personas que pagan impuestos de algún tipo, impuesto de ventas, impuesto a alguna patente, impuestos por servicios profesionales, entonces están identificados por el Servicio de Impuestos Internos de los países, pero estas personas no contribuyen a la seguridad social. Entonces, una medida que ha sido aplicada en países como Uruguay, Argentina y Brasil, y recordemos nuestro gráfico del inicio, donde estos países tienen bajos niveles de informalidad en comparación con otros países de la región, y el monotributo lo que hace es que le dice a estas pequeñas empresas, mire señores, ustedes páguenme los impuestos y además dentro de ese pago único que me van a hacer, van a ir incluidas las contribuciones a la seguridad social de usted que es el dueño de la empresa y de un grupo reducido de trabajadores. Entonces, esto facilita al microemprendedor, a las pymes, el poder cotizar para sí mismo y para sus trabajadores en vez de tenerlos en negro y no cotizarles y va a beneficiar tanto a la persona dueña de ese emprendimiento como a sus trabajadores. Este es de Argentina, se puede hacer por el celular, que ahora todo se puede hacer por este aparatito, y la gracia que tiene es que la tasa por la cual estos trabajadores contribuyen es menor que la del resto de los trabajadores, porque hay un subsidio por parte del Estado. La segunda estrategia, y acá yo me decepcioné mucho cuando ustedes recuerdan esos sachets de champú que vendían en Costa Rica en las pulperías, acá en Chile en los negocios, me imagino de barrio, muchos deben haberlos conocido. Yo siempre había pensado que esos sachets eran para cuando uno iba de vacaciones y no le cabía la botella de champú en la maleta. Pues no, señores. Estos sachets se inventaron en la India como una solución de las empresas productoras de champú para que las personas en la India pudieran comprar champú, porque ellos no tenían la capacidad económica de comprar la botella grande de champú, pero sí podían comprar la dosis, podían comprar el lavado del día y que posiblemente les duraba para más de un lavado. Pero entonces en la India inventaron estos sachets para que las personas pudieran acceder a un producto que de otra forma no podían acceder. Entonces,
yo le llamo la estrategia Sachet. La estrategia Sachet es démosle más flexibilidad a las contribuciones de los trabajadores informales, de manera que puedan cotizar cuando y por el monto que ellos puedan. Esto ya se está aplicando en países como Colombia, a través de los BIPs, los beneficios económicos periódicos, en el cual la persona no está obligada a cotizar todos los meses y solamente cotiza los meses que puede y por el monto que puede. Tenemos que, de nuevo, abrir la puerta, nuevas formas de recaudación, medios electrónicos. Muchos emprendedores, negocios, tienen estos aparatitos para pagar con la tarjeta de débito, de crédito. Ese aparatito puede funcionar para recaudar un porcentaje para la seguridad social. Podemos, por ejemplo, acá poner el ejemplo de México, en que se ha aplicado una estrategia de microahorro, en el cual a través de en los supermercados, cuando uno compra, uno puede pedir que le guarden un porcentaje, como acá en Chile, cuando a veces a uno le pedían donar el vuelto a una fundación, en México le preguntan si usted quiere ahorrar para su jubilación y uno puede ahorrar montos muy pequeños de forma voluntaria. Finalmente necesitamos que el Estado apoye en esta estrategia. Necesitamos que hayan subsidios por parte del Estado, por ejemplo, que por cada peso que yo ahorro, el Estado me ponga un porcentaje de ese peso, puede ser, no sé, ojalá 1 a 1, pero en la medida de las posibilidades fiscales de cada país, se podría diseñar un mecanismo en que el Estado vaya subsidiando a estos trabajadores que están haciendo un esfuerzo. Y la tercera estrategia es la recaudación, de nuevo, para estos trabajadores raros que tenemos en nuestra región, que son formales ante impuestos internos, pero informales laboralmente. En Chile se hizo, y ha sido muy exitoso, se hizo obligatoria la contribución a través de las boletas de honorarios profesionales que emiten, porque hasta antes de esta ley, los trabajadores a honorarios no estaban obligados a cotizar a la seguridad social. Y acá, entonces, en cada boleta que ese trabajador emite, se le retiene un porcentaje adicional, no solo por el pago del impuesto, sino también para la seguridad social. Y se hizo un orden de prelación en que se le dio prioridad, por ejemplo, al pago de el seguro contra accidentes laborales, luego contra enfermedades. Después, perdón, creo que después hay una ley que protege a los trabajadores que tienen hijos en situación de enfermedad grave, se llama la ley Sana. Después se protegió contra el desempleo. Y finalmente, en la cola quedó pensiones, pero poco a poco, conforme esa retención va aumentando, va a ir creciendo el porcentaje que los trabajadores también ahorran para su pensión. Y entonces acá en esta tablita yo les tengo el porcentaje de retención que estos trabajadores van a tener que hacer. Anteriormente a la ley era de 10%, nada más que era el impuesto a los honorarios. Y como pueden ver, va subiendo paulatinamente desde 11,5 cuando partió en el 2021 y va a llegar hasta un 17% en el año 2028. De nuevo, acá necesitamos flexibilidad. No podemos pensar que todos los trabajadores tienen que cotizar por el mismo monto y en el caso de los trabajadores honorarios, hemos visto que darle prioridad a otras dificultades que pueden enfrentar, como la enfermedad o el desempleo, para los trabajadores hace mucho sentido. Después tenemos lo que se llama pensiones a través del consumo, que está bastante de moda, al menos en la literatura. En España ya existe una empresa que se llama pensumo.com, y esto en el fondo es como en inglés se podría traducir como save as you buy. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la devolución de un porcentaje del pago del impuesto a las ventas o el impuesto sobre el valor agregado de la persona al final del año tributario. Es decir, que cada vez que yo compro algo, yo sé que parte del impuesto que estoy pagando por mi consumo se me va a devolver a una cuenta de ahorro individual en la cual que servirá para financiar mi pensión futura. Y la otra forma, que es la que está aplicando España,
es que sobre cada compra se adiciona un porcentaje previamente establecido, o sea, el trabajador que se afilia a este programa decide cuál va a ser ese porcentaje, o bien a través de descuentos que ofrecen los comercios que se adhieren. Entonces, acá el comercio dice, mire, yo voy a ofrecerle un 5% de descuento sobre sus compras, pero ese 5% en vez de que la persona lo reciba, se va a su ahorro para la pensión. Acá quería mostrarles, a ver si me funciona. Si no funciona, nos devolvemos. No, espérenme, voy a mostrarles esta mejor. Había hecho trampa y ya la tenía cargado. Cambié de mi presentación a una página web, que alguien me diga sí o no. Guillermo, No. no, no funciona entonces. Este es el problema de la tecnología. Bueno, pero les dejo acá el link. Vamos a ver si por acá sí funciona. Por ahí tampoco funcionó. ¿Siguen viendo mi presentación nada más? ¿O ven mi presentación? Bueno, lo lamento. Es medio raro el Zoom y no deja compartir toda la pantalla, sino solo una pantalla. Entonces, acá les dejo el link para que ustedes lo exploren y pueden ver cómo esto es una iniciativa privada. Es una empresa que se asoció con un banco y puso en práctica este programa que tiene una aplicación y en la cual uno voluntariamente se afilia y empieza a ahorrar a través del consumo de forma voluntaria. Acá es súper importante, además, todo lo que la economía del comportamiento nos ha enseñado. Sabemos que las personas tienden a postergar decisiones difíciles. Sabemos que preferimos el consumo presente sobre el futuro. Y por lo tanto, cuando a uno le ofrecen que puede sacar sus retiros previsionales, su ahorro previsional, todos nos ponemos en la fila para ir a retirar. Eso es algo que va a ocurrir siempre. Está demostrado, las personas no prevén que van a ser viejas, no prevén que van a necesitar vivir de algo cuando sean viejos. Y por lo tanto, programas como el enrolamiento automático a planes de ahorro previsional voluntario han sido bien exitosos en países, por ejemplo, como el Reino Unido, que es como el ejemplo clásico, que permite que los trabajadores coticen adicionalmente de forma voluntaria a sus pensiones. ¿Y cómo funciona esto? A uno automáticamente lo enrolan a estos programas y uno puede decidir salirse del programa, pero como la gente no toma decisiones de este tipo, por inercia se queda en el programa y continúan ahorrando. La otra propuesta que tengo es algo bien simple. Y este ejemplo que les tengo es de Ghana, uno de los países que tienen el grave problema de la informalidad, más del 80% de la población en informalidad laboral. Y en Ghana no hicieron más que hacer una campaña informativa y una fuerte campaña en redes sociales, donde les explicaron a los trabajadores las ventajas que tenía afiliarse a la seguridad social. Nada más, o sea, una fuerte inversión en campañas informativas. Y este programa que se llama Self-Employment Enrollment Drive, que es precisamente para quienes trabajan de forma independiente, logró aumentar la participación de sus trabajadores, de sus miembros, de 14,000 personas en el 2022 a 39,000 personas en el 2023. Y esto solo con información. Entonces, de nuevo, creo que muchas veces el trabajador está ciego, está ignorante del problema que está teniendo al no cotizar para la seguridad social. Las personas no saben que en caso de enfermedad no van a tener licencia médica, que en caso de desempleo no van a poder acceder a un seguro que los protege. Y cuando uno les explica las ganancias que tiene la informalidad, puede ser para ellos más sencillo decidir por cotizar. Y ya para terminar, esto es algo bien nuevo, pero que o sea, en verdad es bien antiguo en la literatura, pero bien nuevo en la práctica, que es esto que se llaman las selfies, así como para ponerle un nombre bien entretenido, que básicamente lo que hacen es que replica el comportamiento de una
de una renta vitalicia, pero a través de un bono. Entonces, uno compra un bono hoy día que va a empezar a pagar un flujo por X años, por 20 años, 25 años, por el monto que uno, o sea, dependiendo del monto que yo compre ese bono, será el monto del cupón que me va a pagar todos los meses. Y acá Brasil está innovando en ese aspecto y el otro día pregunté, se dice Renda Mais, el programa de pensiones que tienen, y esto es administrado por el Tesoro Público. El Tesoro Público emitió bonos, las personas los pueden comprar y cuando lleguen a la edad de jubilación van a empezar a recibir este cupón. Y de nuevo, como no me sirven los links, acá les dejo el link de este programa, porque además tiene una aplicación en la que uno puede poner cuál es la aspiración de pensión que yo tengo. Yo aspiro a tener, déjenme volver a intentar compartir mi pantalla porque de verdad que esto me interesa que lo podamos ver. ¿Están viendo ahora sí mi pantalla? Guillermo, ¿me haces así? Sí. Esta es la página de Tesoro Directo brasileño. Y acá, si mi portugués me lo permite, uno rellena lo que quiere. Entonces yo, por ejemplo, tengo 42 años, me quiero pensionar con 65, quiero pensionarme, bueno, acá pongámosle 2.500 reales por mes, que es más o menos $500. Y hoy día tengo para invertir ahora 1.000.000 de reales, que son algo así como $20.000. Y entonces yo le digo, calcúleme qué es lo que me sirve y me recomienda comprar este bono que se llama Tesoro Renda Mais 2045, que es la en la que yo me quiero jubilar. Me va a pagar cupones desde el 2045 hasta el 2064. Se ajusta, esta es la rentabilidad que me ofrece, que es el IPC más un 6,2 de rentabilidad. Y yo lo escojo y entonces acá me dice cuántos, si yo quiero tener esta pensión de 2.500 reales, necesito comprar 140 de estos bonos. Y ellos me van a pagar, necesito comprar estos 140 bonos. Y con el 1.000.000 que tengo hoy día ahorrado, me alcanza para comprar, puedo comprar más de lo que necesito. Puedo comprar 1.342 títulos, entonces con eso ya estoy cubierta. Esa es un poco la idea y acá yo le digo que quiero invertir y me deja invertir. Entonces, creo, vamos a devolvernos a mi presentación. Si lo logro. Ahí estamos. Me devolví mucho, parece. Y entonces, esta propuesta que es nueva, creo que puede ser interesante de explorar en nuestros países. Y para terminar, ahora sí, les quiero mostrar cuáles son. Espérenme porque no puedo hacer F5. Les quiero mostrar cuáles son las sugerencias del Banco Mundial para poder incorporar a los trabajadores informales o lo que también ellos llaman la gig economy, que son todos estos trabajadores de plataformas, se me perdió el mouse, trabajadores de plataformas que están muy en boga hoy en día en nuestra región, todos los choferes de Uber, del Corner Shop, de todas estas aplicaciones, estaban, en Chile se reguló hace poco a través de una ley el hecho de que estos trabajadores tienen que cotizar para la seguridad social mediante boletas de honorarios que tienen que emitirle a la plataforma. Pero en otros países están totalmente desregulados. Entonces, las recomendaciones que el Banco Mundial nos hace es, primero, ofrecer pagos automáticos pequeños
y flexibles, lo que les decía, pagar cuando uno puede y por lo que puede, ofrecer incentivos, ya sean monetarios o no monetarios, reducir el número de pasos que uno necesita dar para poder registrarse al sistema, es decir, facilitar la incorporación a la seguridad social, utilizar las nuevas tecnologías, el celular que nos ayuda tanto para tantas cosas, nos puede ayudar en esta tarea y hacer un registro de quiénes son los trabajadores de, por ejemplo, estas plataformas para poder darle seguimiento y lograr que se incorporen. Y esto, el usar los nudge son como los empujones que la economía del comportamiento nos ha enseñado, que cuando uno le da un pequeño empujoncito, la gente después por inercia sigue sola. Y esto es, por ejemplo, a través de los enrolamientos automáticos. Entonces, con eso doy por terminada, perdón acá los problemas tecnológicos, que ya me había desacostumbrado a trabajar por Zoom, pero muy complacida de haber compartido con ustedes estas reflexiones y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir. Bueno, muchas gracias, Carol, por tu brillante exposición, muy clara, y yo creo que nos pone de cara a tratar de lograr que algunas de estas medidas sean adoptadas en los procesos de reforma que se están llevando a cabo. Lamentablemente, los procesos de reforma en nuestra región van en un sentido más bien contrario en la mayoría de los países, pero creo que esto hace un aporte enorme al mejoramiento de las pensiones. Ahora hay un espacio para preguntas y respuestas que se pueden hacer directamente a través del chat para que Carol las pueda contestar. Así que sin más, nuevamente gracias, Carol. Ya, Guillermo, muchas gracias. A ver, quiero... Acá, ya las encontré. Es que quiero dejar de compartir mi pantalla. Manuel, ¿tú me podrías ayudar a leer las preguntas, por favor? Espérame, Carol. Voy a ver todo. Sí, no, acá tengo una. Dice, hola Carol, soy Jaime Edo, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la influencia de las tendencias del mercado laboral en las pensiones. Quiero hacer dos preguntas. Una, las tendencias del mercado laboral en la precarización que afectará la densidad de cotizaciones y que está indirectamente fomentada por la revolución 4.0, lo que agudizará el problema de la jubilación. Sí, efectivamente, Jaime, todo el tema de esta revolución de la economía geek, como le dicen los gringos, está causando un problema con el empleo, pero yo no lo veo como que sea una precarización del empleo, sino que es un cambio en la forma en que nos acostumbramos al empleo. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi anhelo era trabajar en el gobierno de Costa Rica o en una empresa privada. Hoy los jóvenes, yo que trabajo en una universidad, no tienen esas aspiraciones. Cuando yo hablo con mis estudiantes, un alto porcentaje de ellos aspira a ser emprendedor, otro porcentaje quiere ser influencer, TikToker, YouTuber, todo eso. Y hay por ahí un porcentaje, algunos 2 o 3 me han contado que quieren ser cantantes urbanos. No me pregunten qué es eso porque no tengo idea, pero esas son las aspiraciones de nuestros jóvenes. Entonces, no podemos negarle los sueños a los jóvenes, no podemos pretender que los jóvenes aspiren a lo que yo aspiraba cuando estaba estudiando en la universidad. Y lo que necesitamos hacer es ajustar el modelo de seguridad social para que estos jóvenes también quepan en el modelo. Creo que negar que estamos viviendo una revolución del empleo es miope, es pensar como que podemos volver al pasado y no va a ser así. Entonces necesitamos ajustar los sistemas porque los sistemas de seguridad social fueron pensados en el modelo tradicional en que uno entraba a trabajar en una empresa, se quedaba ahí por muchos años, idealmente hasta jubilar, y había una relación estrecha entre el trabajador y el empleador.
esa relación, esa forma de empleo se rompió y por lo tanto no podemos continuar basando nuestra seguridad social en un esquema de empleo que quedó obsoleto. Y la segunda pregunta dice, en Chile aproximadamente, sí, el 30% es informal, con la cesantía 8,5 equivale al 40%. ¿Estarán dispuestos el 60% de los trabajadores que cotizan a financiar el 100% de la seguridad social? Esa es una pregunta políticamente incorrecta de responder. Creo que acá, en mi opinión, no sé, las encuestas muestran que ese 60% de los trabajadores que sí cotizan no están dispuestos a financiar el 100% de la seguridad social directamente a través de sus cotizaciones, porque en el fondo sería un desincentivo para que ellos que sí están en la formalidad coticen y más bien podríamos terminar ampliando la informalidad. Pero lo que sí están de acuerdo, la mayoría de las personas a quienes se les pregunta, es que a través de impuestos generales se financie, por ejemplo, las pensiones de quienes no, durante su vida activa no tuvieron la posibilidad de ahorrar para la vejez. Entonces, yo creo que el camino para resolver el problema que tenemos con las personas que no van a poder tener una pensión autofinanciada suficiente es entregarles, seguir fortaleciendo el pilar no contributivo, que recordemos en Chile se creó hace poco la pensión garantizada universal, que hoy día está entregando un beneficio de alrededor de $200 a todas las personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos, básicamente estar dentro del 90%, no pertenecer al 10% más rico de la población y otra serie de requisitos de su grupo familiar. ¿Aló? Guillermo, sí. Después tenemos otra pregunta. Esta pregunta, Gabriel me pregunta, ¿cómo hicieron los países que ya han resuelto la informalidad? Principalmente los países europeos. Bueno, siempre cuando nos comparamos con los países europeos, a mí me gusta recordar que ellos tienen una historia mucho más larga que la nuestra. Entonces, obviamente en sus países en algún minuto también debieron de enfrentar todo este tipo de problemas, pero existe la conciencia entre los países europeos de que la seguridad social es un impuesto más que hay que pagar. Entonces creo yo que la solución vino por el lado como del garrote más que del carrot, que es como a la fuerza te obligo a cotizar. Creo que por ahí fue un poco el camino que se siguió y bueno, en estos países han tenido crecimientos económicos muchísimo más importantes que nuestra región, han apostado por la educación por más tiempo que nuestra región y por lo tanto todos esos factores de largo plazo que yo mencionaba ya han convergido para que en estos países la formalización del empleo sea mucho más alta que en nuestra región o que en países africanos. Eh, sí, acá me pregunta también Alejandro Charme, ¿cuál es mi opinión sobre incentivos a los informales puros? Informales puros se refiere a los trabajadores, al que vende dulces en la esquina, al que limpia los parabrisas en los semáforos. Ese entiendo yo que es un informal puro, una persona que en el fondo no tiene ningún tipo de formalización con impuestos internos ni tampoco laboralmente. Y esta es la informalidad más dura de atacar. Para ellos creo que todo el tema, por ejemplo, del ahorro por consumo puede ser una estrategia muy viable porque si bien no pagan impuesto a la renta o otro tipo de impuestos, sí pagan el IVA. Todos quienes compramos algo pagamos el IVA. Acá el tema del ahorro por consumo también involucra una reestructuración informática importante porque necesitaríamos que cada persona con su número único de identificación
se comporte como una empresa, en el sentido de que Impuestos Internos pueda llevar un registro de todos los pagos de IVA que hizo durante el año, para que al final del año le pueda devolver una proporción. Y este mecanismo creo que tiene dos beneficios. Uno, que va a favorecer a las personas a través del otorgamiento de seguridad social, pero también fomenta la formalidad, porque como yo sé que una parte de lo que yo estoy pagando de impuesto me lo van a devolver, voy a empezar a exigir a quien le estoy comprando que me entregue una factura, una boleta, para poder después reclamar lo que me están ofreciendo. Entonces creo que tiene doble incentivo a la formalización, y que sería una estrategia interesante de explorar. Eh, no estoy de acuerdo con la segunda parte de la pregunta, que es otorgarles la posibilidad de retirar parte de lo que han ahorrado ante contingencias, porque creo que con todo lo que cuesta que este tipo de personas logren generar un ahorro, si les abrimos la puerta para que puedan retirarlo, por ejemplo, cuando se quedan desempleados o cuando quieren comprar una casa, perdemos la ganancia que teníamos, que era esta visión de que esta persona está ahorrando para su jubilación. Entonces, yo creo que cada política pública debe enfocarse en un problema distinto. Entonces, si queremos que las personas tengan buenas pensiones, no podemos permitirles que estén haciendo retiros de sus ahorros previsionales cada vez que tengan una emergencia. Ahora, lo que sí estaría de acuerdo es que si el ahorro que esa persona acumula al final de su vida laboral es muy baja, es muy bajo, no sé, no podría decir un monto, pero un monto que consideremos que no es suficiente para cubrir una pensión autofinanciada, creo que sería mejor que a esa persona se le devuelva la totalidad de su ahorro en un solo pago, para que esa persona, si es que es un emprendedor, si es que puede comprarse un taxi, un departamento, puede hacer una mejor inversión con ese ahorro, que está recibiéndolo en cuotas muy pequeñas, que para ellos no van a significar un incremento de su ingreso. Y creo que con eso he terminado. Ah, sí, acá hay un tema súper importante: la educación previsional. Sí, la educación previsional es clave, y en eso estamos muy al debe en la región. Es súper importante lograr alianzas público-privadas para fomentar la educación previsional. Yo creo que acá los empleadores también tienen un rol importante en educar a sus trabajadores sobre la importancia de la seguridad social. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una trabajadora de casa particular que nos dice: por favor, señora, no me cotice y págueme eso en mi salario líquido? Y uno debe tener la responsabilidad de explicarle a esa persona que es importante esa cotización que está haciendo, porque la va a proteger contra distintas eventualidades que va a tener en la vida. Entonces, creo que todos, como sociedad también, o sea, quienes tenemos mayor conocimiento previsional, estamos obligados a educar, y ojalá partir esto desde la educación básica, con programas así como antes nos enseñaban educación cívica, que lo dejaron de hacer en muchos países. También nos deberían enseñar educación no solo previsional, sino financiera, porque existe un desconocimiento a nivel de la población general muy grande, y creo que es importante avanzar en esa dirección.